Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Llegamos al episodio número 16 de nuestra serie de bibliología. Y hoy vamos a considerar el tema de la santidad de la Biblia. La Biblia es santa. Lo que probablemente te viene a la mente cuando escuchas que la Biblia es santa es el título que se ve muchas veces en las copias de la Biblia. Santa Biblia o Santas Escrituras o Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo empieza su carta a los romanos con estas palabras: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Y en 2 de Timoteo 3:15, Pablo usa la expresión Sagradas Escrituras, cuando dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Lucas 1:72 nos habla acerca del Santo Pacto. Y en 2 de Pedro 2:21 nos habla acerca del Santo Mandamiento. Pero el versículo que vamos a considerar en este podcast se encuentra en Romanos 7:12. Oye la palabra de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué hablamos de esta manera acerca de la Biblia? ¿Por qué es llamada santa? El teólogo John Frame dice lo siguiente: no es por causalidad que la mayoría de Biblias hoy llevan el título Santa Biblia. Este libro es santo no porque genera sentimientos religiosos, pero porque está en la proximidad más cercana a Dios mismo, como era el caso en el tabernáculo y en el templo. Este libro es tierra santa, como la zarza ardiente a la cual Moisés se acercó en el monte Sinaí, el lugar de la presencia de Dios. John Frame aquí hace referencia a tres cosas que relatan a la santidad de la palabra de Dios. Primero, la zarza ardiente. Segundo, el tabernáculo. Y tercero, el templo. La historia de la zarza ardiente encontramos en el libro de Éxodo 3, los primeros 5 versículos. Allí nos dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era santa esta tierra? Porque Dios estaba allí. Hemos leído en el segundo versículo que a Moisés le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y esta expresión, el ángel de Jehová, en la Biblia se refiere a Dios mismo, como lo vemos también en el versículo 4, donde dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Entonces la tierra era santa porque Dios estaba allí. Y de una manera similar, la Biblia es santa porque Dios está allí. Por medio de la Biblia recibes entendimiento de la mente de Dios mismo y de no solamente el mensaje general, pero también las mismas palabras que Él quiere comunicar contigo. La palabra de Dios es santa. Y por esto los judíos tenían una reverencia inmensa hacia la ley de Dios. Esto lo vemos primeramente en el tabernáculo. Allí en el tabernáculo se encontraba el arca del pacto. Y los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios fueron puestos en este arca. Leemos en Éxodo 25:21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y en Deuteronomio 10, los primeros 5 versículos nos dice lo siguiente. Aquí Moisés está hablando de cómo pasó todo eso. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Este arca es llamado el arca del pacto, en Números 10:33, o también el arca del testimonio, en Éxodo 25:21. Ambas expresiones, pacto y testimonio, se refieren a los 10 mandamientos. El arca también contenía una urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero las designaciones como arca del pacto y arca del testimonio lo hacen claro que el arca fue hecho específicamente como un lugar especial para guardar y tesorar las palabras de Dios. Algún tiempo después, también el libro de la ley que fue escrito por Moisés fue puesto junto con el arca. Esto puede referirse al Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Leemos en Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El arca fue un lugar muy especial, muy santo, para guardar las santas palabras de Dios. El arca fue cubierto por dentro y por afuera con oro puro. El arca mismo también fue llamado santa, porque contenía la palabra santa de Dios. Vemos eso, por ejemplo, en 2 de Crónicas 35, versículo 3. Entonces los 10 mandamientos fueron puestos en este arca santa especial. Y este arca santa, el arca del pacto, el arca del testimonio, fue puesto en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Cuando uno entraba dentro del tabernáculo,
entraba en el lugar santo primero. Pero más atrás, más pequeño, más especial, había un lugar llamado el lugar santísimo, donde el sacerdote solo entraba una vez por año. Y allí, en este lugar santísimo, se guardó el acta. Eso leemos también en Hebreos 9, versículos 2 a 4. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En los años del rey Salomón, el tabernáculo fue reemplazado con un edificio mucho más grande, mucho más espectacular, el templo de Salomón. El templo mismo también fue llamado el Santo Templo en Salmos 79:1 y también fue llamada la Casa del Santuario en Primera de Crónicas 29:3. El templo fue construido de una manera parecida al tabernáculo, también con un lugar santo y un lugar santísimo. Leemos en 2 de Crónicas 3:8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Este era el lugar especial para guardar el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Leemos en 1 de Reyes 6, 19 a 20. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Y en 1 de Reyes 8:6 leemos: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Otra vez vemos que los judíos pusieron los 10 mandamientos, las palabras de Dios, dentro de este arca santa. Y este arca santa dentro del templo santo. Y no solamente allí, sino también dentro del lugar santísimo. Porque las palabras de Dios son santas. Hoy no existe más el templo en Jerusalén. Los judíos se congregan hoy en las sinagogas ya desde mucho tiempo. Y este es el lugar donde ellos leen y escuchan a la palabra de Dios. Y también hoy en día hay un lugar muy especial dentro de las sinagogas donde guardan la Torá, la ley de Dios. En cada sinagoga hay un ejal, que es un gabinete para guardar los rollos de la Torá. La expresión hebrea para este gabinete es Aron Kodesh, que significa cofre santo. Este es el lugar más santo en la sinagoga, parecido al lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo. La Biblia, la palabra de Dios, es santa. Por eso nos dice Pablo en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La Biblia es santa porque Dios es santo. Pero, ¿qué significa santo?
La palabra santo tiene significado de ser completamente separado de todo, completamente diferente. Y esto se refiere específicamente al pecado y al malo. Ser santo es ser separado completamente del pecado y del malo. Así lo dijo también el pastor Martin Lloyd Jones. Ser santo significa la antítesis absoluta del pecado y del malo. Entonces, como Dios es santo, como Él es separado totalmente del pecado y del malo, así también su palabra es santa. La santidad es el atributo supremo de Dios. Dios es santo. En Isaías 6:3 los ángeles gritan, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en 1 Samuel 2:2 nos dice, no hay santo como Jehová. Entonces, porque Dios es santo, su palabra también es santa. Y eso no nos debe sorprender porque la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Leemos en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quizás piensas muchas veces que Dios es santo, pero no te das cuenta tanto que la palabra de Dios también es santa. Y por eso yo creo que en Romanos 7:12 nos dice 2 veces que la palabra de Dios es santa. Leemos de la manera que la ley a la verdad es santa y después leemos y el mandamiento santo. La ley es santa y el mandamiento es santo. ¿Está diciendo lo mismo aquí o qué está pasando? Yo pienso que está hablando aquí que la Biblia es santa en su totalidad y también en sus partes. La ley completa de Dios, la Biblia completa, es santa en total. Y también las partes individuales, los mandamientos individuales son santos. Uno no puede decir que la Biblia sí en totalidad es santa, pero hay algunas partes que no son santos. Todo de la Biblia y cada parte de la Biblia, todas son las palabras de Dios y todas son santas. Y en Romanos 7:12 vemos también que la santidad de la Biblia también es relacionada a 2 otros aspectos. Dice en la segunda parte del versículo, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la Biblia es santa, también es justa. Como Dios es justo. La Biblia nos dice lo que es bueno, lo que es malo. La Biblia nos dice lo que es el pecado. Y también la Biblia te dice a ti lo que es tu pecado. Te redarguye. Este también es el contexto de este versículo en Romanos 7:12. Vamos a leer Romanos 7, versículos 7 a 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Pablo aquí está diciendo que por medio de la ley, él se ha dado cuenta de sus pecados. Él se ha sentido culpable. Él se ha sentido condenado. Pero el problema no era la ley, no era la palabra de Dios, sino era su pecado. La ley, como hemos visto, es santa, es justa y buena. Entonces vemos también que la Biblia es buena, como Dios también es bueno. La Biblia nos enseña buenos principios para vivir. El pastor Martin Lloyd Jones dijo, no hay una vida mejor que una vida vivida en conformidad a la ley de Dios. Cualquier persona que vivía una vida así tendría la vida mejor que se puede imaginar. Y la Biblia no nos enseña solamente buenos principios, nos enseña a ser como Dios, ser santo como Dios. Entonces, porque la Biblia es santa, también la Biblia es justa y buena. Y vamos a considerar más de cómo la Biblia es buena en el próximo podcast. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Primeramente, porque la Biblia es santa, debemos tratarla con reverencia. Como también debemos tratar a Dios con reverencia, porque Él es santo. Acuérdate de cómo la ley tenía su lugar en el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo. ¿Cómo tratas tú la palabra de Dios? ¿Tiene un lugar especial en tu vida? Y segundo, porque la Biblia es santa, nosotros también debemos ser santos. Como también debemos ser santos, porque Dios mismo es santo. Él nos dice en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y el apóstol Pedro también hace referencia a esto en 1 de Pedro 1, 15 y 16 cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por la historia de la Iglesia y del cristianismo, la Biblia ha tenido un efecto en la santidad, en la santificación de los creyentes. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos dice que la transformación en nuestras vidas, la santificación, viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso pasa cuando leemos, cuando meditamos, cuando creemos, cuando obedecemos a la palabra de Dios. ¿Y cómo es contigo, amigo? ¿Tiene la Biblia un efecto en la santidad y santificación en tu vida? El predicador inglés Juan Bunyan dijo, este libro realiza que evites el pecado, o el pecado realiza que evites este libro. ¿Cuál tipo de persona eres? ¿Alguien que ama y lee y obedece la palabra de Dios y que no vive en pecado? ¿O alguien que no tiene un deseo para la palabra de Dios, porque habla en contra de los pecados que tú amas hacer? ¿Cuál tipo de persona deberías ser? Ya sabes la respuesta. Si estás viviendo una vida impía, si estás viviendo en pecado, si Satanás te tiene cautivo y te gobierna, hay esperanza
para ti. Dios te puede librar de tu pecado. Y Él lo hace por medio de su santa palabra. Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escucha las palabras de Dios, lee las palabras de Dios, cree las palabras de Dios y obedece las palabras de Dios para ser limpio de tus pecados. En Efesios 5:25-27, el apóstol Pablo habla a los maridos cómo deben amar a sus esposas, a sus mujeres. Y él da el ejemplo que ellos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y aquí también leemos lo que Cristo hizo por nosotros, por todos que creen en Él. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios tiene el poder de hacerte limpio y santo. Por eso no huyes de la Biblia y no buscas excusas porque no tengas tiempo para leerla y dejarla hablar dentro de tu vida. En lugar de eso, corre a la palabra de Dios, busca a Dios y encuentra la salvación, el perdón, el lavamiento, la liberación, la santificación y la santidad y la libertad que Dios te quiere dar. Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.